Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Esta mañana, el nombre de la predicación que tengo es: ninguno que en ti confía será avergonzado jamás. Y no se lo voy a predicar como una prédica, aunque voy a predicar. Se lo quiero compartir como un testimonio de una verdad tan grande que el lunes pasado, o este lunes, el Señor inspiró mi corazón con esta palabra. Le digo más. El lunes mi esposa se fue y a través de esta palabra que recibí, estuve no sé cuánto tiempo dándole gracias a Dios. Gracias porque Él no permitió que yo sea avergonzado. Fueron muchos meses de gran lucha. Y por eso esta mañana yo quiero hablarle a usted, porque quizás usted lo necesita hoy o lo va a necesitar mañana. Porque nuestro testimonio es muy importante y muy determinante para nuestras vidas, pero también sirve nuestro testimonio para alentar a otras personas que quizás están luchando, no la misma lucha, pero muchas veces nos encontramos en medio de esas circunstancias en la cual no sabemos lo que hacer. Pero qué importante es confiar en el Señor. Y quiero que vayamos al Salmo 25, versículo 1 al 3. Vamos a estar mirando de la Nueva Traducción Viviente. Y esta es una oración profunda de David en medio de una situación en la cual él tenía muchos problemas, situaciones, circunstancias que le eran muy desfavorables. Y quizás es como te puede llegar a pasar a ti o como me pasaba a mí. Y dice: oh Señor, que entrego mi vida, confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Otro versículo de la Biblia, Romanos 10:11, en la versión de la TLA, dice: la Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Y se lo quiero volver a repetir. Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Ahora, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es una de las emociones más profundas que toda persona humana puede experimentar. Y esto surge cuando nosotros fallamos, cuando somos rechazados o cuando otros se burlan de nosotros y en especial de nuestra fe en el Señor. Cuando uno está confiando en el Señor, vienen los enemigos, nuestros enemigos, que son los enemigos del Señor, y como que se te burlan en la cara cuando tú has puesto y has depositado esa confianza en Él. Vemos que el Señor, a través de su palabra, nos promete algo glorioso para cada uno de nosotros. Cuando otros se burlan, el Señor dice: todos aquellos que depositan su confianza en mí, jamás van a ser avergonzados. Quiere decir que si usted le ha confiado al Señor, usted jamás
porque está escrito en su palabra, jamás va a ser avergonzado o jamás usted va a ser deshonrado, que también tiene que ver con la palabra avergonzado. ¿Qué significa confiar en Dios para que nosotros nos vayamos mentalizando? En el hebreo significa depender totalmente en Dios. Significa descansar en el Señor. Significa tener seguridad en su carácter y no seguridad en nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que según cómo vayan las circunstancias, estamos animados o estamos desanimados. O confiamos o no confiamos. Aunque podemos decir, no, yo estoy confiando en el Señor, pero nuestras actitudes son totalmente diferentes a una persona que descansa, a una persona que está confiando, a una persona que ha depositado esa confianza y ha puesto todo en las manos de Dios. Y vemos acá que la persona avergonzado, en hebreo también significa quedar totalmente decepcionado, quedar totalmente defraudado o deshonrado por una expectativa que no se ha cumplido. ¿Cuántas expectativas hemos tenido nosotros que no se han cumplido? Pero no se han cumplido porque no hemos puesto nuestra confianza en el Señor o no ha sido algo que venía de Él. Porque todo aquello que viene de Él, Él también te da la gracia para creerlo, para caminarlo, para apropiarlo y para tenerlo. Acá, confiar en Dios significa tener esa confianza en el carácter de Dios. Cuando yo le digo el carácter de Dios, ¿qué es el carácter de Dios para usted? El carácter de Dios se refiere a cómo Dios es en su esencia, lo que Dios es, en su naturaleza, en sus cualidades, en sus atributos, que muestran la naturaleza de Dios en la cual Él actúa. Entonces, cuando uno conoce un poquito, que le digo más, cuando usted está en medio de la lucha, se olvida de todo esto, porque está en un proceso, ¿no? Es fácil decir, bueno, ¿cuáles son los atributos? ¿Cuál es esto? Pero estamos cuando usted está en la guerra o en la lucha cuerpo a cuerpo, usted no está, a ver qué versículo dice, a ver qué dice. No, usted está ahí, ¿no? Pero si uno realmente aplica su corazón a aquello que es Él, ¿cómo ser? La Biblia dice que Dios es amoroso. Y Dios, en muchas partes, la Biblia dice, Dios es amor. Pero en el medio de la lucha, ¿de qué nos olvidamos? Del amor de Dios. Porque nosotros pensamos que el amor es darme lo que yo quiero. Porque así aprendimos con nuestros padres. Yo quería ese juguete y me lo compró, así que ahí recién valoraba el amor. Cuando te decían que no valorabas nada. ¿No le pasa a usted? Queremos solamente aquello que nosotros queremos. Pero vemos que Dios es amor. Dios es amoroso. Y nos ama sin tener nosotros ninguna condición para amarnos. Y sin embargo nos amó. Porque el amor de Dios no tiene condición. Él ama porque Él es amor. Segundo, Dios es un Dios que es justo. Porque siempre hace lo que es correcto. Dios es fiel. Porque Él cumple sus promesas. Dios es misericordioso. Porque perdona y porque es un Dios compasivo. Él nunca dejará de ser misericordioso. Él nunca dejará de ser fiel. Él nunca dejará de ser justo y Él nunca dejará de ser amoroso. Pero también Dios es santo. Porque Él es puro y es perfecto. Y también nuestro Dios es un Dios verdadero. Porque es el único que no miente. Y es el único que no cambia su palabra según la situación y según la circunstancia. Entonces miramos lo que nos dice el carácter de Dios, que nos enseña cuál es el corazón de Dios.
¿Cuál es la manera de pensar de Dios y cuál es la manera de actuar que hace que Él sea digno de toda y cada una de nuestra confianza en el Señor? Cuando miramos todo esto, Dios es digno que le confiemos. Dios es digno que esperemos en Él. Pero nos olvidamos. ¿No le ha pasado a usted? Que se olvida porque no tiene en cuenta todo esto. Y hay algo muy importante, hermano y amigo. El profeta Jeremías, en la palabra de Dios, ahí hablando de parte del Señor, dice: yo, el Señor de Israel, declaro maldito quien confía en los demás. Maldito quien confía en sí mismo. Maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto que nunca disfrutan del agua, pues viven en tierras áridas donde no crece nada. Entonces vemos acá que Dios es como si resiste cuando nosotros confiamos en nosotros mismos. La palabra maldito es una palabra muy fuerte, pero dice maldito el hombre que confía en el hombre. Quiere decir que Dios lo resiste a esa persona. ¿Y cuántas veces nosotros nos armamos de este pensamiento? Yo puedo, yo hago, yo voy, yo... Es como decir, paso a tener el control de mi vida cuando no tengo ningún control. Entonces vemos que acá la confianza en Dios que uno pone en el Señor se basa en el carácter de Él y no en la circunstancia. Entonces, podemos ver ahí un ejemplo en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21, y acá tenemos un gran ejemplo. Un gran ejemplo. Y estamos hablando de Abraham. De este hombre. Por algo Abraham se llama el padre de nuestra fe. El padre de la fe. Porque si nosotros queremos aprender y ver y confiar, miremos a Abraham. Cuando Dios le prometió a Abraham. Y dice acá en la Nueva Traducción Viviente, dice, aun cuando no había motivo para tener esperanza. ¿Ha estado usted en algún momento donde no tenía ningún motivo para tener esperanza? ¿Ha pasado por ahí? Muy bien. Dice, Abraham siguió teniendo esperanza. Cuando no había ningún motivo. Nosotros somos personas de que nos afirmamos mucho en los motivos. Pero Abraham no tenía ningún motivo de tener esperanza. Porque había creído que llegaría a ser padre de muchas naciones. Ahora, ¿cómo podía creer Abraham que sería el padre de muchas naciones? Y hoy vemos que es realmente el padre de muchas naciones, que está mirando que la promesa que Dios le dio a Abraham es mirando a Cristo. Y hoy en todas las naciones hay gente que tiene fe en el nombre precioso de Jesús. Y es el Padre. Sus hijos son una multitud por medio de la fe en Jesucristo. Entonces vemos acá, dice, pues Dios le había dicho que esa sería la cantidad de descendientes que él tendría. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Mire si nos tocaría a nosotros esa situación. Ya tengo 100 años. No, 100 años no. Bueno, ¿y cuántas veces Dios le ha prometido algo a usted? Que usted ya miró su situación, ya miró su circunstancia, y tú dices, bueno, esto ya se olvidó de mí. Y usted sabe que David muchas veces le decía, Señor, no te olvides de mí. Y a veces nosotros pensamos que Dios se olvida de mí. Y no se olvida. Y dice, igual que el vientre de Sara, la viejita tenía la promesa. Y dice, Abraham, versículo 20, dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar, sin dudar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Y acá hay algo interesante y profundo de Abraham.
Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Dios le había prometido y Abraham estaba plenamente convencido. ¿De qué? De que Dios era poderoso para cumplir. Ahora, vamos a situarnos en la circunstancia de Abraham. ¿Qué decía la circunstancia de Abraham? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Estás viejo? Porque yo le voy a decir una cosa, el diablo sigue siendo diablo. No es que el diablo ha ido mejorando. No, él no mejora. Él es el padre de la mentira. Entonces, le habrá venido a Abraham. ¿Pero escuchaste bien? ¿No le ha pasado a usted que cuando Dios le da una palabra, dice, pero quizá vos la agarraste ahí al cruce, te vino bien? Que mirá, van pasando los meses, van pasando los años, van pasando los días, no pasa nada. ¿No te das cuenta? Y le digo, ma, usted agarra y va a orar de nuevo. Y bueno, y vuelve a confiarle, Señor, pero tú me dijiste. Y vemos, hermano, que la fe verdadera mira a Dios, al Dios que prometió. No mira el entorno, sino que Él mira aquello que Él nos prometió. Porque el diablo viene y te dice, y no seas tonto, haz algo. No podés estar así esperando. No podés tener confianza si no ves. ¿No ves que todo se te va a venir encima? ¿No te das cuenta que estás perdiendo el tiempo? ¿Ha escuchado usted esa voz? En este tiempo, en esos días, en estos meses, y aún en el año, hermano. Tenés que hacer algo. Y bueno, ¿qué hace uno? Lo primero que hace es decir, mira, acá terminemos con el tema de orar, vayamos a hacer algo. Si trabajo 8, hay que hacer 8 por 2, 16. Si hacía 16, 32. Le multiplicamos el tiempo. Porque uno dice, bueno, acá hay que echarle ganas porque si no esto no sale. Y el enemigo te lo sigue bombardeando. Bueno, ahora sí que está bien. Tenés que hacer algo. Ahora, hermano, yo quiero que usted sepa. Cuando todo parece perdido, recuerde que Dios nunca ha fallado y nunca le va a fallar a aquellos que verdaderamente confían en Él. Dígalo conmigo. Dios no va a fallar a aquellos que verdaderamente confían en Él. No puede fallar. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque su carácter no se puede ser traicionado. Entonces vemos que la confianza produce esperanza y esa esperanza en Dios nunca jamás te va a avergonzar. Nunca. Vemos ahí en Romanos capítulo 5, 3 al 5. El apóstol Pablo dice, también nos alegramos. Yo no sé si esto es para usted y esto es para mí. Quizá era para la iglesia en aquel tiempo. Pero mire lo que dice. A ver si usted está de acuerdo con esta palabra. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Está alegre usted por estas pruebas y dificultades? ¿Está contento? Dígamelo de verdad. No está contento. Pero acá Pablo dice, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Quiere decir que eso que usted está pasando, esa prueba, esa dificultad, Pablo dice, sabemos. El problema es que nosotros no sabemos. Pablo le está diciendo a la iglesia, sabemos que todo eso está desarrollando una resistencia en nuestro corazón. Y dice, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación.
estamos viendo el carácter de Dios y Dios lo que está transformando nuestro carácter. Está trabajando con nuestro carácter. ¿Para qué? Para que seamos hombres confiables, hombres verdaderos, hombres de palabra, hombres de principio, hombres de valores. Y bueno, cuando nosotros vinimos del mundo a Cristo, de eso no teníamos nada. No teníamos palabra, no teníamos principio. Y hacíamos, como dice ahí en el libro de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hay veces que seguimos con ese pensamiento. Algo hay que hacer, movámonos. Pero sabe, hermano, versículo 5 dice, y esa esperanza no acabará en ninguna desilusión. Pues sabemos, acá Pablo sabía otra cosa. Sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Esto sucedió cuando nosotros creímos en Cristo Jesús. Cuando le entregamos nuestra vida, cuando le entregamos nuestro corazón, cuando por medio de la fe creímos en Jesús, ahí dice el libro de los Efesios que Él derramó su Espíritu en nuestro corazón. Nos trajo una confirmación, como estábamos mirando esta canción, que de este hombre dice, yo sé que soy hijo de Dios. Y Pablo lo dice en el libro de Romanos, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si yo soy hijo de Dios, yo tengo que confiar en mi Dios. Tengo que esperar en mi Dios. Tengo que abrazarme a la palabra de Dios. Porque sé que Él no va a fallar. Pero cuánta lucha, hermano. Acá vemos que el Señor usa la prueba para construir esa esperanza que es segura, una esperanza que no se va a romper cuando la vida nos golpea. Bueno, acá yo creo que tengo un poquito más de experiencia de cada uno de los que estamos acá. Digo por el tiempo, no porque tenga más fe que usted o más confianza que usted, sino que en el tiempo, en estos 44 años de cristiano, desde el primer día que comencé, que creí en Jesucristo, los problemas abundaron, nunca cesaron. Salía de una, entraba en otra. Y así ha sido la continuidad de toda mi vida hasta el día de hoy. Y he mirado atrás en medio de tantos problemas y cuando miro hacia atrás han quedado como mojones. ¿Vio cuando usted va a la ruta que le muestra el kilómetro tanto, un mojón cada 1000 metros? ¿Cuántos kilómetros? Y yo miro y le digo más, tengo varios mojones ahí atrás en la cual he podido ver que Dios me ayudó, que Dios me socorrió, que Dios me levantó. Mire, cuando ni bien me convertí, tuve que dejar todo el negocio, mis seguridades. Y era mi seguridad, era mi trabajo que tenía. Y bueno, estuve sin negocio desde el sábado a las 8 de la tarde hasta el domingo a las 8 o 7:30 de la tarde, donde vino mi suegro y me dijo, Jorge, yo no me quedo con el supermercado, quédatelo tú. Quiere decir que pasé 24 horas pensando y cómo iba a hacer para vender arroz, con el bolsito, con el portafolio que le llamamos en Argentina. Y sin embargo, el día lunes, en vez de salir a vender arroz, fui el día lunes a comprar mercadería para seguir con el negocio. Y eso me quedó allá en el fondo, en el principio nuestro. Recuerdo, esto un poquito más, recuerdo que fuimos con Diana en la camioneta y compramos creo que 15 cajas de yerba cuando teníamos yerba hasta arriba del techo. Pero como habíamos hecho el balance para entregar todo, había que haber poca mercadería. Entonces le digo más, hasta el día de hoy. Y nunca me olvido de aquello, porque en 3 meses no teníamos dónde apilar la mercadería. ¿Qué fue? Fue Dios. Ahora, ¿por qué Dios hizo así? Porque Él tenía que demostrarme a mí, no Él a mí, de lo que es Él, sino convencerme de que Él podía hacer lo que nadie puede hacer.
que Él puede dar cuando nadie da, que Él puede abrir cuando nadie abre, que Él puede hacer aquello que nosotros no lo imaginamos, porque eso es Dios. Y vemos, hermano, que esa esperanza jamás te va a decepcionar. Y le digo algo, no es por nuestra fuerza, sino es por ese amor que Dios ha derramado por su Espíritu Santo en nuestro corazón. Y acá le quiero hacer una salvedad. Eso adentro de tu corazón y adentro de mi corazón es lo que va trabajando el Señor. No es que tú de la noche a la mañana ya confías en Dios. ¿No vio que le cuesta confiar a veces en un hermano, en un amigo, en un vecino, en un pariente? Bueno, ¿por qué? Porque uno dice, mira, son todos iguales. Resulta que estamos hablando de Dios, del Señor, que no es igual. Dice, no hay otro como yo, no hay nadie que se parezca a mí. Pero nosotros en el medio de la lucha nos olvidamos de esto. Hermano, Dios dice que Él jamás va a defraudar a aquellos que en Él confían. Jamás va a dejar decepcionado a aquellos que en Él confían. Jamás va a quedar una persona desilusionada si ha confiado en el Señor. Y Pablo nos dice también que el cumplimiento de las promesas de Dios no dependen de las circunstancias. No dependen, sino que dependen del carácter del Señor. Y ya sabemos, hemos estado mirando lo que es el carácter del Señor. Él es justo, Él es un Dios de amor, Él es un Dios fiel, Él es un Dios de misericordia, y es un Dios que no dejará de hacer lo que es justo para cada uno de aquellos de sus hijos. Pero nos olvidamos de esto. Pero Dios sigue obrando de esa misma manera. ¿Saben, hermano y amigo? No depende de la circunstancia. Depende de Dios. Y hay una escritura ahí en Romanos, en número 23, 19 al 20, que nos dice claramente, esta escritura está hablando el profeta Balaam, que se había vendido por monedas, que fue llamado para maldecir al pueblo de Dios, y cuando fue, Dios le había dicho que no vaya, insistió en ir, muy bien, pateó la burra, hizo de todo. Cuando llegó allá, no pudo hacer otra cosa que declarar lo que Dios dice. Y dice, yo le voy a decir lo que Dios dijo. ¿Y qué le dijo? Dios no es hombre, por lo tanto no miente. El profeta que ha vendido, Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Escuche, lo primero que hace, no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? Vamos a preguntarnos nosotros, ¿acaso alguna vez nos habló una palabra sin actuar? ¿Que nos dejó solo ahí con la palabra? ¿No actuó, no llevó a cabo lo que Él dijo? Dice, ¿alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Y eso está escrito en la Biblia. El diablo no puede revertir lo que Dios ha declarado sobre mi vida, sobre tu vida, sobre un hijo de Dios. Él declaró bendición sobre tu vida y no hay diablo, no hay infierno, nada que pueda revocar eso. ¿Y eso dónde está? Está acá en la Biblia. Hermano y amigo, confiar en Dios requiere obediencia práctica. Y esto es muy importante y es determinante también para nosotros. Ejemplo, Noé, ahí en Hebreos 11, 6 al 7. Dices, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Yo puedo buscarlo por muchas cosas, pero aquellos que verdaderamente lo buscan con sinceridad, vemos que vamos a tener una respuesta de parte del Señor. Y dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido.
Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Imagínense a Noé, imaginémonos nosotros junto con Noé al lado, vecino de Noé. Dios le dice a Noé que construya un barco, un arca, lo conocemos por el arca. No había llovido nunca, nunca había venido una creciente. Casi no llovía porque venía el rocío nada más. Y Noé recibe esa palabra de Dios. Y empieza a cortar madera. Mirá loco el barco. Mirá loco. Este sí que está loco. ¿Qué está haciendo? Un barco. ¿Qué va a hacer loco este? Porque estamos hablando como vecino de Noé, ¿no? ¿Qué hubiese pensado usted? ¿Que estaba de acuerdo Noé? ¿Cómo hace un barco si no llueve? Bueno, hermano y amigo, ¿sabe lo que hizo Noé? Actuó conforme a lo que Dios le dijo, porque dice acá de cosas que no se veían. ¿Y qué hizo Noé? Le creyó a Dios. Preparó a su familia. Empezaron a trabajar en conjunto. Por eso no podemos dejar a Dios afuera de nuestros planes. No podemos dejar afuera el propósito de nuestra familia en Dios. Porque nosotros podemos hacer proyectos, pero están afirmados en nosotros. Pero cuando Dios nos da una palabra, depende de Dios. No depende de las circunstancias. Las circunstancias pueden ser todas contrarias. Pero Dios está preparando tu corazón. Hermano y amigo, yo quiero que usted sepa, la fe que no obedece es una fe que verdaderamente no confía en el Señor. Porque Noé dice que condenó al mundo por su fe. Los condenó a todos, porque no creyeron ninguno. Cuando vino el diluvio querían entrar, pero Dios dice le cerró la puerta. Quiere decir que entró Noé y su familia. 7 se salvaron, toda su familia. Yo, hermano, le digo, la confianza en Dios tiene resultados y están garantizados por la palabra de Dios. Mire lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en ti, que concentran en ti sus pensamientos. Acá está hablando Isaías, dice, va a guardar en completa paz aquel que está pensando en él. Ahora, cuando uno está en el fragor de la lucha, no está pensando, está operando como hombre. Y hermano, la duda te bombardea, el temor te bombardea, la vergüenza la tenés ahí. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Lo estoy perdiendo todo, no me va a quedar nada. ¿No le ha pasado a usted? Me van a llevar todo, voy a perder todo. Y miren lo que dice el Salmo 34, 5 al 6. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Quiero que vea una cosa. No dice están. Interesante, ¿no? Dice estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza le va a oscurecer el rostro. Una cosa es están y otra cosa estarán. Porque la esperanza es algo que uno no tiene, pero que va a llegar. Y acá dice esta escritura, versículo 6. En mi desesperación oré, y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Acá es donde entra mi testimonio esta mañana. Lo he traído hasta acá para decirle. En mi desesperación oré. Usted sabe que una cosa es orar, Señor, por favor, ayuda al hermano, Señor. Pero otra cosa es orar con desesperación. Otra cosa es acostarte a dormir y no poder dormir. Otra cosa es verlo todo perdido, ver que no hay salida y que lo que te está esperando es la vergüenza más grande. La vergüenza más grande.
hermano, estuve en esa situación. No una semana, no un mes, sino muchos meses durante este año 2025. Y oré en mi desesperación. ¿Y sabe cuál era mi oración? Señor, que no sea avergonzado. Y le dije, ¿usted sabe la palabra directiva que nosotros tuvimos al principio de enero? Señor, tú me dijiste que la piedra se quitaría. Y yo le decía, Señor, yo sé que solamente tú puedes remover lo que yo no puedo remover. Y eso no fue una oración de un día. Le digo, fueron oraciones casi todos los días. Y casi todos los días recibía una ayuda mayor de parte del Señor. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que dice que el Espíritu Santo derramado su amor en nuestro corazón. Y era el amor de Dios que me fortalecía para seguir creyendo. Hasta que llegó un momento que oraba y oraba hasta que vino paz. Y cuando vino paz, yo dije, Señor, sea hecha tu voluntad. Y me recordaba la reina Esther. Que la reina Esther dijo, yo me voy a presentar delante del rey y si perezco, que perezca. Pero yo voy a ir. ¿Y sabe qué, hermano? Le entregué todo, porque uno no puede orar con desesperación sin que tú te entregues. Porque muchas veces la desesperación viene por falta de entrega, por falta de compromiso, por falta de rendir totalmente nuestro corazón a Él. Y cuando tú rindes tu corazón a Él y te echas en los brazos de Él, te digo esta mañana, jamás vas a ser defraudado, jamás vas a ser avergonzado. Y sabe, hermano, esa palabra me sostuvo en la espera. El amor del Señor cada mañana me daba una mayor confianza hasta que vino esa paz. Y usted sabe que siempre, conforme a la Biblia, dice que la paz vino por medio de Jesucristo. Y cuando usted cree que Él tiene todo el control y que Él ahora controla todo el asunto, y que usted ahora le dice, Señor, sea hecha tu voluntad. Lo solté de mi mano, lo entregué de mi ser y empecé a dormir tranquilo, se acabó la historia, hasta que vino el momento. Y Él me dio una palabra. Por eso es que importante en medio de tu prueba es tener una palabra. A ver si lo puedes poner, Micaela. Y esa es la palabra en 1 Samuel, capítulo 14, 6 al 7. Vamos a leerlo. Aquí está hablando y nos recuerda a Saúl y Jonatán, al rey Saúl y su hijo Jonatán. Israel estaba en medio de una lucha con los filisteos y eran los únicos dos que tenían espada, era Saúl y Jonatán. Y Jonatán, Saúl estaba ahí debajo de la higuera, entregado como siempre fue Saúl, después que comenzó y quiso hacer la que él quería. Pero Jonatán le dice a su paje de arma, aquel que lo acompañaba con la flecha, que era, como decir, el ayudante de Jonatán, para que lo entendamos nosotros. Entonces Jonatán le dice al ayudante, crucemos hasta la avanzada de esos paganos. La lucha era con los filisteos. Y le dijo Jonatán a su escudero, tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Hasta lo mejor que te parezca, respondió, haz lo mejor que te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decida lo que decida. Mire, esta palabra, el Señor puede salvar con muchos y puede salvar con poco,
fue la palabra de Dios que me sostuvo durante todos estos meses, diciéndole al Señor, Señor, porque cuando Jonatán dice, tal vez, no es que está dudando de Dios. Lo que está diciendo Jonatán, está diciendo, Señor, sea hecha tu voluntad. Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, pero que sea lo que tú quieras hacer, Señor. Entonces le dice, yo sé que puedes salvar con poco o salvar con mucho. Y vemos acá, hermano y amigo, para que usted, yo lo he aprendido, pero yo quiero también que usted lo aprenda esto, que la demora del Señor nunca es una negación de parte de Él, sino que es la preparación para algo mucho mayor de lo que Dios tiene preparado para usted. ¿Cuántas veces hemos pensado, porque Dios no me lo da ahora, Dios ya no lo quiere? Y muchos han errado, porque al demorar, lo que uno hace es dejar todo atrás, tirar todas las cosas y abandonar la palabra de Dios. Pero vemos, hermano, que aquello que Él tiene preparado para ti se va cristalizando a través de un gran proceso. Y es un proceso donde Él va desarrollando tu corazón para mayores pruebas, pero para también mayores victorias en Cristo Jesús. Y esta mañana, mirando y haciendo un repaso, porque me desperté con este recuerdo que había leído hace muchos, pero muchos años. ¿Se acuerda usted del niño que cayó en el pozo? ¿Alguna vez lo leyó? Bueno, yo se lo voy a leer porque lo busqué esta mañana. Cuentan que un niño jugaba una tarde en el campo, corriendo detrás de una mariposa. En su entusiasmo, no vio un viejo pozo cubierto por ramas secas y cayó dentro. El golpe fue fuerte, el lugar oscuro, y el niño sintió miedo. Gritó pidiendo ayuda, pero nadie le respondía. El tiempo pasaba y el silencio se hacía más pesado. Sin embargo, después de un rato el niño dejó de llorar. Se acurrucó en un rincón, miró hacia arriba y con voz bajita dijo para sí mismo, mi papá va a venir por mí. Mientras tanto, el padre, al notar que su hijo no regresaba, salió a buscarlo. Preguntó a los vecinos, caminó por los campos y no se detuvo ni un momento. Finalmente oyó un eco débil que venía de lo profundo del pozo. Hijo, se acercó al pozo. Hijo, estoy aquí, gritó el padre. El niño, al escucharlo, sonrió con alivio. Cuando por fin lo sacaron, lo abrazó fuerte y el padre, entre lágrimas, le preguntó, ¿no tenías miedo? Y el niño respondió con total sencillez, un poco al principio, pero después me acordé de que tú siempre vienes cuando yo te necesito. Mire, hermano, la verdadera confianza no nace de la ausencia del miedo. Y yo cuando miraba a este niño y esta leyenda, yo también tuve miedo. Yo también tuve miedo. Al principio tuve miedo. Al principio no tenías certeza, pero había algo que me sostenía. Y era el amor de Dios. Era la gracia de Dios, era la palabra de Dios. Señor, le dije durante meses, tú puedes salvar con poco, tú puedes salvar con mucho. Voy a confiarte a ti. Voy a confiar en ti. Señor, solo tú puedes remover la piedra, solo tú puedes quitar esto. Solo tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Y sabe, este niño no tenía ninguna garantía, ni veía a su padre.
pero él confiaba en su Padre. Así también nosotros, hermanos. En esos momentos oscuros podemos elegir la fe por encima del temor. Podemos elegir sabiendo que si lo ponemos todo en las manos de Dios y lo buscamos, incluso cuando no lo vemos, tenemos la certeza, como dice su palabra, nadie que confíe en ti será jamás avergonzado. Nadie que confíe en ti llegará a ser deshonrado. Nadie va a ser traicionado por haber puesto su confianza en la palabra de Dios. Por eso, hermano y amigo, esta mañana tienes problemas, tienes dudas, tienes temores, estás como cayó este niño adentro del pozo, y yo le llamo al pozo ese, era el pozo de mi desesperación. Pero como dice acá David, en mi desesperación oré al Señor, pasé noches llorando a mi cama. Pero sabe, hermano, hoy le puedo decir con total certeza y seguridad, porque ya pasó la prueba, el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido bueno, el Señor me socorrió, el Señor me echó un cable, y cuando vino al pozo mío y me sacó, me podía sentir como este niño, un padre abrazándome y diciéndome: Jorge, no temas, te ayudé, te ayudo y te ayudaré. Porque mi compromiso contigo es de por vida, no es por un tiempo. No es si tú estás bien o tú estás mal, no es si eres joven o eres viejo. Yo te prometí guardarte como a la niña en mis ojos y lo haré hasta el fin de tus días. Y te espero acá en el cielo. Y le doy gracias esta mañana al Señor Jesucristo por su gran amor, por su gran gracia y por el cumplimiento una vez más de su palabra. Que Él nunca falla. Él ha dado bendición sobre mi vida. Él ha dado bendición sobre tu vida. Él ha dado bendición sobre tu casa. Y nadie jamás la puede revocar. No hay diablo que pueda. No hay demonio que pueda. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y Dios es un Dios de amor, un Dios de gracia que prometió estar contigo. Aunque pases por las aguas, y vas a pasar, dice, no te van a negar. Yo estuve en las aguas y no me negó. Dice, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Y yo estuve en medio del fuego. Pero Él no permitió que me quemara. Y hoy, como testimonio, te cuento esta verdad conforme a la palabra de Dios. Te cuento para que tu fe, si has bajado la mirada, la vuelvas a poner en aquel que todo lo puede. Porque para Él no es difícil salvar con muchos y salvar con pocos. Porque Él con 5 panes y 2 peces pudo dar de comer a una multitud. Cuando David enfrentó a Goliat, un solo hombre contra un gigante, y lo venció, porque confió en el Señor. Por eso la Escritura dice, someteos bajo la mano poderosa del Señor, para que Él lo levante cuando fuera el tiempo. Y el tiempo, hermano, tiene que ver con el tiempo de Dios, no con mi tiempo. Por eso esta mañana, hermano y amigo, te bendigo en el nombre de Jesús. Quizá echaste la red a este lado y esta mañana el Señor, conforme a su palabra, te dice, vuelve a echar la red, pero ahora a este lado, al lado de Dios. Y sé uno también de aquellos que en Él confían, que jamás serán avergonzados.
En el nombre de Jesús, yo declaro esta mañana para mi vida y para tu vida, que es el amor de Dios que me sostiene, es el amor de Dios que te sostendrá, y es el amor de Dios que te da esa gracia para creer, para poder confiar y también saber, como dijo Pablo, sabemos que esta leve tribulación momentánea será para un eterno peso de gloria, para esa gracia que Él nos ha concedido, y nos gozaremos y alegraremos en Él. En el nombre de Jesús, aleluya. Vamos a cantar esa canción. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. ¿Tienes palabra de Dios? ¿Tienes promesa de Dios? No las tires. No escuches al enemigo que te dice: haz tonto, haz algo. No pierdas el tiempo. Porque ninguna palabra del Señor cae vacía. Y Él tiene todo el poder para cumplir su promesa. Aleluya. Levante sus manos como ofrenda, como gratitud esta mañana. Y dígale: Señor, esta mañana yo confío en ti. Confío en tu gran amor por mí. Y levanto mis manos a ti esta mañana. Porque yo sé que tú me ayudas. Yo sé que estás conmigo. Perdóname, Señor. Porque en el fragor de la lucha me he olvidado y me olvido de ti. Pero qué bondad tan grande, Señor, que llama la atención a mi ser. Que me vuelves a recordar que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para cambiar. Te lo rindo todo, te entrego mi corazón otra vez. Pongo mi confianza en ti. Y hoy sé que no seré defraudado jamás, ni ahora en este mundo, ni cuando vaya delante de ti. Yo sé que por la fe en Cristo, tú me prometiste salvación y vida eterna. Y estaré contigo, Señor. Aleluya, aleluya. Es tu amor, es tu carácter, es tu bondad, es tu promesa que me ata. Aleluya, aleluya. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta, el que me ama, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dígalo otra vez, dígalo otra vez. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Fuerte. Y es tu amor que me sostiene. Bien, dígalo, declárelo para usted. Que sus oídos lo escuchen, que su amor, que su corazón lo abrace y que lo guarde, que pueda decir como David: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Gracias, Señor, por la fe que tú me das, porque tú eres el autor y el consumador de mi fe, Señor. Aleluya. Nunca, nunca te vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.